Sí que sabemos que una de las causas que provoca el mal dormir ha aumentado muchísimo en los últimos años. Y ha aumentado muchísimo porque no es una causa médica, es decir, no es un mal funcionamiento de las zonas del cerebro que controlan o regulan el sueño, sino que es la influencia de nuestro día sobre nuestra noche. El sueño no viene de golpe, el sueño se prepara. Hasta ahora pensábamos que podíamos estar hasta última hora del día trabajando, haciendo planes, incluso preparando actividades, es decir, con mucha adrenalina en el cuerpo, mucha actividad en el cuerpo. Y entonces de golpe decíamos, uy, es la hora de acostarse, las 12 de la noche o las 11, en función de la hora que te tengas que levantar. Y entonces nos íbamos a la cama, nos poníamos allí esperando que el dios Morfeo venga a abrazarnos, y el dios Morfeo no viene. Cuando descubrimos algo nuevo, pensamos que descubrimos la sopa de ajo, cuando esto ya estaba descubierto desde nuestros bisabuelos, que es dejar un periodo nocturno largo sin comer, y le llamamos ayuno intermitente. Bienvenido, Eduard. Encantado de estar aquí con vosotros. Primero de todo, me gustaría preguntarte, ya que llevas muchos años dedicándote al tema del descanso, del sueño, ¿qué es lo que pasa actualmente o últimamente que la gente pues ya no descansa tan bien? Bueno, la verdad es que tenemos mucha más información de lo que es el sueño, de las alteraciones del sueño y de las causas de mal dormir. Además de mal dormir, también hay otros problemas con el sueño, que es la gente que tiene demasiado sueño, que duerme demasiado, que por ejemplo tiene accidentes de coche porque se queda dormido en el volante, o otras enfermedades que pasan mientras dormimos, como la gente que da sacudidas con las piernas, o por esto les pasa a muchos deportistas después de hacer deporte. O sea que hay mucha información. Entonces, sí que sabemos que una de las causas que provoca el mal dormir ha aumentado muchísimo en los últimos años. Y ha aumentado muchísimo porque no es una causa médica, es decir, no es un mal funcionamiento de las zonas del cerebro que controlan o regulan el sueño, sino que es la influencia de nuestro día sobre nuestra noche. Este tipo de vida que nos toca vivir actualmente, con mucha más presión, mucha más exigencia, esto hace que lleguemos a la noche con más dificultades para desconectar, y entonces empiezan las malas noches o las noches de insomnio. De acuerdo. Y dices a menudo que dormir bien es algo que se aprende, ¿no? Bueno, el sueño es una necesidad del cuerpo, pero dormir bien es un hábito. Sobre todo esto es muy útil para los niños pequeños, porque son los que todavía el hábito del sueño no se ha aprendido. Un poco es como decir, mira, el hambre es una necesidad del cuerpo, pero a comer bien es una cosa que se aprende, ¿no? Y los hábitos tienen siempre relación con las culturas. Por ejemplo, comer bien para un niño europeo o de nuestra latitud, diríamos, tiene que ser sentado en una silla con un plato y una cuchara y un tenedor, ¿no? Y en cambio, si la cultura es japonesa, pues el niño estaría sentado en el suelo con un bol y unos palillos. Y si fuéramos pues de algún país de África, por ejemplo, estaríamos sentados también en el suelo, pero con un bol muy grande, toda la familia comiendo alrededor. Es decir, hay un componente cultural con los hábitos. Con el sueño pasa igual, es decir, no duermen igual las culturas en función del lugar de donde están, ¿no? Los egipcios dormían distinto de cómo dormimos nosotros. Por lo tanto, los hábitos es algo que se aprende de pequeño, y por esto es tan importante enseñar bien a un niño a dormir. En cambio, es mucho más difícil a un adulto enseñarle un hábito. Por ejemplo, si yo te enseño a ti a esquiar, y te enseño a esquiar cuando tienes 3 años, tú verás que serás un gran esquiador. En cambio, si te enseño a tú a esquiar con 40 años, llegarás a esquiar, seguro, pero nunca lo harás tan bien como este niño de 3 años que empezó desde pequeñito. Uh-huh. Hablando un poco de esto de los hábitos, ¿cómo nos habituamos a dormir bien? ¿Qué deberíamos hacer para habituarnos? Lo más importante es entender que el sueño no viene de golpe, el sueño se prepara. Hasta ahora pensábamos que podíamos estar hasta última hora del día trabajando, haciendo planes, incluso preparando actividades, es decir, con mucha adrenalina en el cuerpo, con mucha
actividad en el cuerpo. Y entonces de golpe decíamos, uy, es la hora de acostarse, las 12 de la noche o las 11, en función de la hora que te tengas que levantar, y entonces nos íbamos a la cama, nos poníamos allí esperando que el dios Morfeo venga a abrazarnos, y el dios Morfeo no viene, porque no existe, se quedó en Grecia, ¿no? Entonces, y en Roma. Entonces lo que sucede es que la idea es que el sueño hay que prepararla. Prepararla significa que hemos de hacer una serie de rutinas durante el día que empiezan cuando abrimos los ojos por la mañana, que serían básicamente 4 rutinas importantes. La primera es intentar acostarse y levantarse siempre a la misma hora, que esta es la franja de sueño nocturno, que sería lo ideal, lo óptimo para quien pueda, entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Esto sería el periodo de sueño. La segunda rutina importante tiene que ver con la alimentación. La alimentación es básica porque hay que seguir un poco la cultura popular, ¿no? Que dice desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un pobre. Y lo hacemos justo al revés, lo hacemos muy mal. Hay que desayunar fuerte porque es la primera comida del día que nos va a dar energía para seguir activados durante el resto de horas que vamos a estar despiertos. Y tenemos que comer un poco menos a la hora del almuerzo y sobre todo cenar poco, porque cada vez hay más evidencia científica que cenando poco dejamos que todo lo que es nuestro sistema digestivo actúe con una gran función que tiene, que es la microbiota, que es dejar que no entre alimentos en nuestro estómago para dejar tranquilo a todo este sistema y que vaya produciendo o ejerciendo las funciones de la microbiota, que será un poco, es como esto es la base de esta moda que ahora existe, que cuando descubrimos algo nuevo pensamos que descubrimos la sopa de ajo, cuando esto ya estaba descubierto desde nuestros bisabuelos, que es dejar un periodo nocturno largo sin comer, y le llamamos ayuno intermitente, que es un nombre que le hemos puesto, está muy de moda, pero esto lo hacían los bisabuelos, porque como no tenían luz, llegaban a casa del campo normalmente y cenaban poco y dejaban que su cuerpo descansara de comida hasta la mañana que se levantaban, que era a las 6, con lo cual desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana en este cuerpo no entraba comida. Por lo tanto, es la segunda cosa importante. La tercera es el ejercicio. El ejercicio por la mañana provoca la secreción o la formación de unas sustancias que se llaman endorfinas y que son muy positivas en el sentido de que dan bienestar. Son activadoras estas sustancias. Esto es muy típico. Tú quedas, por ejemplo, quedamos tú y yo a las 8 de la mañana a jugar un partido de pádel y a la noche anterior, por lo que sea, nos hemos acostado un poco tarde y hemos dormido solo 6 horas o 6 horas y media. Cuando suena el despertador tenemos una mala sombra, pocas ganas de encontrarnos, pero claro, yo pienso, Mark estará esperándome, con lo cual tengo que ir, y tú lo mismo, con lo cual al principio hubieras dejado de ir, ¿no? En cambio, cuando terminamos de jugar, nos aborda una sensación de bienestar, de gusto, que son porque hemos segregado las endorfinas. Por lo tanto, es importante hacer ejercicio a primera hora de la mañana. Mucha gente nos dirá que no tiene tiempo, que tiene que ir al trabajo, que tiene niños, que los lleva a la escuela. Bien, hay que adaptarse a esta situación y, por ejemplo, no cuesta nada, cuesta un cuarto de hora, que no es tanto tiempo, por ejemplo, si tú vas con transporte público a tu trabajo, bajar una parada antes, ya sea del metro, ya sea del tren, ya sea del autobús, y si vas en coche, aparcas 1 kilómetro lejos de tu trabajo, con lo cual andarás 15 minutos, que tampoco es tanto, pero harás ejercicio. Este ejercicio realizado por la mañana, y si puede ser al aire libre, es muy beneficioso porque también nos da otra situación importantísima para nuestro cerebro, y es que nos llegue la luz del sol. La luz del sol por la mañana ayuda a lo que llamamos parar la fabricación de la melatonina. La melatonina es una sustancia que el cerebro fabrica cuando hay luz del crepúsculo, es decir, a partir de que la luz se vuelve amarillenta, roja, entonces es cuando el cerebro fabrica la melatonina. Esta melatonina nos sirve para dormir, pero en cambio por la mañana, cuando nos despertamos, tiene que irse, no tiene que haber melatonina. Por esto la luz solar, la luz del sol fuerte, elimina la formación de melatonina.
Por esto también una de las recomendaciones antes de acostarse es no utilizar pantallas, porque si no el cerebro piensa que es de día y se confunde y no deja que produzcamos la melatonina. Y lo último y más importante es una rutina previa al sueño. Entender esta idea de que el sueño no viene de golpe y 3 horas como mínimo, incluyendo la cena, o 2 horas si es después de la cena, hemos de hacer una actividad que no tenga nada que ver con nuestra actividad profesional. Esto es muy importante para que el cerebro pueda desconectar, para que el cerebro diga, vale, pues ahora dejamos aparte todo lo que me preocupa o lo que es intenso en mi cerebro y pienso en cosas pues mucho más fuera de lo que normalmente realizamos. Por ejemplo, tú no puedes mirar podcast a última hora de la noche. En cambio, a lo mejor puedes leer un libro, pero si eres escritor no puedes leer un libro, porque entonces, claro, entra la parte profesional que no deja que tu cerebro desconecte. Lo mejor es hacer un puzzle o, como hacían nuestros abuelos o bisabuelos, jugar a cartas antes de acostarse. De acuerdo. Entonces, esas cuatro Normas, cosas ¿sí? o normas serían las que... Las rutinas higiénicas de sueño. Vale. Si la gente hace esto, duerme seguro. Vale. Pero esto es fácil de decir y muy difícil de hacer, Claro. ¿eh? Claro, pues tú estarás presionado por el trabajo, las circunstancias, los hijos, los horarios extraescolares, por ejemplo. Ideal es cenar a las 8 de la noche. Pero tú me dirás, hombre, pero si yo tengo un hijo que hace tenis y entrena a partir de las 8 precisamente y llega a las 10 a casa, ¿cómo lo hago? Bueno, no podrás hacerlo, ¿no? La sociedad sin esto no nos ayuda nada, está muy mal montada. Porque, lógicamente, pues las rutinas sociales de la sociedad nos llevan a hacer o tener horarios muy tardíos. La cena en España es a las 9 de la noche, cuando en otros países más civilizados en este aspecto cenan a las 7 de la tarde, con lo cual tienen un espacio de tiempo para preparar su sueño. O sea, nos deberíamos organizar un poco el día para descansar mejor. Claro, la idea es esta, ¿no? Y por esto yo explico estas cosas que son las óptimas. Pero claro, hemos de saber lo que es óptimo y dentro de esto, pues cada uno intentar adaptarse, pero tomárselo en serio. Y cuando hablamos un poco de la importancia del sueño, ¿qué ocurre cuando realmente dormimos bien? Bien, el sueño, el concepto del sueño es que es un taller de reparación. Durante el sueño se produce todo lo que es la reparación física, es decir, todo lo que gastamos durante el día, lo volvemos a reparar, a ponerlo a punto para gastarlo otra vez al día siguiente, ¿no? Es un poco una contradicción, es como aquel que tiene que hacer la cama cada mañana y deshacerla cuando duerme, ¿no? Y al día siguiente volver a hacerla y volver a deshacerla. Aquí es lo mismo, el sueño pobre hace lo mismo que el que hace la cama cada día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando dormimos hay la reparación de tipo físico, pero también hay la reparación de tipo mental. El cerebro también se cansa mentalmente. Por esto, por ejemplo, si durante el día estamos con situaciones que hemos de pensar mucho o organizar muchas cosas, de mucha tensión, claro, esto es un gasto más de tipo psicológico o llamamos cognitivo. Entonces, ¿qué pasa? Pues mientras dormimos también reparamos esta parte, ¿no? Y configuramos la memoria, que esto también es muy importante. Todo lo que aprendemos durante el día, durante la noche lo guardamos y configuramos la memoria. Lo que no nos interesa nos olvidamos y en cambio lo que nos interesa lo guardamos. En castellano hay una frase que es muy bonita que dice lección dormida, lección sabida. Quiere decir que si tú duermes bien, has aprendido algo el día anterior, al día siguiente lo volverás a recordar. Y si no duermes, no lo recordarás. Pero no solamente es esto importante en la vida diaria de las personas, esto es muy importante en el rendimiento del día siguiente, en deportistas, en CEOs, en personas normales. Es decir, para tener un buen estado de humor, de tranquilidad, hay que dormir bien y el sueño es un taller de reparación. Por esto el que no duerme tiene las consecuencias al día siguiente. Las tiene de consecuencias de tipo físico, está cansado, está somnoliento, y las tiene de tipo psíquico, está más irritable, está de mal humor, no atiende tan bien a todas las situaciones que debe lidiar. Por lo tanto, el sueño es imprescindible para estar bien al día siguiente. Y quizá hemos infravalorado un poco, ¿no? Lo que nos aporta el sueño,
porque estamos cargados de tareas y todo el día hay que estar atareado, ¿no? Y eso, claro, al final pues es contraproducente porque al día siguiente, si no descansas bien, podrás producir menos o podrás producir con menos... O peor. ¿no? O peor, ¿no? Sí, sí. Totalmente cierto. Por esto la idea es que el sueño es una fábrica, es un taller de reparación y lógicamente las consecuencias, si no has reparado bien, las tienes al día siguiente. Y claro, hemos un poco la sociedad hasta ahora, porque ahora cada vez tenemos más conciencia de la situación o de lo que representa el sueño. Antes se pensaba que dormir era perder el tiempo. Incluso hay opiniones, sobre todo en las redes, de gente descerebrada que dice que para ser rico e importante y famoso hay que dormir 5 horas o 3 horas o 4. Esto la gente normal, digo que es la gran mayoría de las personas que nos miran o escuchan, piensan estos tipos son unos descerebrados, o mejor dicho, unos ignorantes, ¿no? Porque realmente no saben de qué hablan, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. El que duerme 3, 4 horas, ya te digo yo que nunca llegará a ser rico ni será feliz, ni será feliz. Sí, sí, totalmente. Volviendo un poco antes, has comentado el tema de las luces, bueno, las pantallas, ¿no? Porque, bueno, o luz externa. Sí, antes pues no teníamos los dispositivos móviles o portátiles, que ahora sí los tenemos y mucha gente pues aprovecha la última hora de la noche para repasar o para ver las redes sociales o lo que sea. Esto realmente afecta, pero ¿hasta cuántas horas antes podríamos dejar de...? No, mira, hemos de ser... Una cosa es lo que es óptimo y lo que los especialistas citamos, y lo ideal sería que al menos en estas 2 horas antes de acostarnos, donde preparamos el sueño, hiciéramos como nuestros bisabuelos, no para ir para atrás, sino por lo sano que representaba. ¿Qué hacían ellos? O hablar o jugar a cartas. Es decir, claro, no tenían televisión, no tenían móviles, ¿no? Hacían una cosa que era mucho más sana para preparar su sueño, que era hacer este tipo de juegos o simplemente hablar, ¿no? Claro, ahora tenemos los móviles. No podemos ir en contra de la sociedad, no podemos ir en contra de los avances tecnológicos y hemos de intentar adaptarnos o que sean lo menos nocivos posibles. Las casas comerciales ya están muy, muy al loro de todo esto, es decir, ya saben que esto sucede y están intentando buenas cosas. Por ejemplo, en el móvil hay el típico modo noche, que es una función para que la luz del móvil desaparezca o baje mucho. Esto ya es importante. La segunda cosa es que no podemos decir que la gente no mire el móvil, porque no nos harán caso. Es decir, podrán decir, ya el Steve ya puede decir lo que quiera, pero yo el móvil, bueno, me va bien, me distrae, etc. Con lo cual hemos de limitar el tiempo. Limitar el tiempo significa que si nos ponemos un tope de momento de utilizarlo, por ejemplo, decimos 20 minutos cada día y podemos utilizar el móvil 20 minutos y sobre todo con muy poca luz, con bajo, lo que llamamos esto modo noche, el night shift, que está en todos los móviles, y así al menos minimizaremos el efecto de esta luz sobre nuestro sueño. Incluso también las luces que tenemos, ¿no? LED, en que casa. Ahora la mayoría son LEDs. Son potentísimas. Esto también horribles interrumpe mucho, ¿no? Claro, porque la televisión misma, ¿no? La televisión misma hace, 50 años, ¿no? Cuando empezó la televisión. Bueno, pues allí la luz de la pantalla era una luz amarillenta, un poco como la que tenemos aquí ahora, que es una luz cálida, que es una luz que propicia la fabricación de melatonina. Claro, no, hay estas pantallas que son todo miles de LEDs potentísimos. Por esto recomendamos, si miramos la televisión, siempre que sea en un ambiente con poca luz y sobre todo si es anaranjada esta luz o amarilla anaranjada, y sobre todo una distancia que no sea, por ejemplo, en la habitación. La habitación no es el mejor sitio para tener la televisión. Hemos de tenerla en el salón y entonces allí en una distancia de 3 metros como mínimo para que no nos afecte tanto a nuestra retina. Y vuelvo un poco al tema de las luces. ¿Qué podríamos hacer? Porque, claro, hemos visto, ¿no?, que hay
gente que utiliza luces más como infrarrojas, ¿no? En casa. Se ha puesto de moda. Se ha puesto muy de moda, pero si no, ¿qué podríamos hacer realmente con lo que tenemos? Con lo que tenemos, ¿qué podríamos...? Es que lo que tenemos es básicamente aprender de lo que pasaba antes, ¿no? Claro, no podemos, pero tampoco podemos ir en contra. Es decir, vamos adelante y estamos mejor que antes, y todos los que te digan lo contrario, yo pienso que se equivocan, ¿no? Pero porque es mucho mejor tener luces, pero hay que saber utilizarlas. Entonces, minimizar el impacto de estas luces, quizás no teniendo tanta luz a últimas horas de la noche. Sí, se baja la intensidad, se tienen luces un poco más de tipo amarillento, más cálido, y con esto ya podemos ser suficientes, sí. De acuerdo. No hemos de poner la casa pintada de rojo. Ya. Mucho sí, totalmente. Si hablamos un poco de la importancia de la hora de acostarse y la hora de despertarse, ¿no? Es muy clave esto, que siempre sea la misma. Sí, porque franja. El cerebro tiene un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj está programado genéticamente para hacernos dormir de noche y estar despierto de día, pero nos hace dormir de noche en una franja de horas determinada. No es lo mismo dormir 8 horas desde las 11 de la noche a las 7 de la mañana que dormirlas desde las 6 de la madrugada hasta las 2 del mediodía, ¿sí? Este sueño de día no será igual de reparador que el sueño de la noche. Por lo tanto, hay una franja y un límite, ¿no? Y hay lo que llamamos la puerta del sueño. Toda la persona te dice, yo sé muy bien que llega un momento en la noche que a veces es las 10, a veces las 11, que si me paso, después me cuesta más dormir. Esto es la puerta del sueño. El sueño se abre y te deja entrar, ¿no? Si sigues estas normas de levantarte o acostarte casi siempre a la misma hora y levantarse a la misma hora. Esto es interesante porque esta franja horaria, la que va entre las 10, 11, 12 de la noche y las 6, 7, 8 de la mañana, es lo que llamamos la franja normal de sueño. Franja normal de sueño. Que esto es porque este cerebro, este grupo de células programado genéticamente, nos hace dormir en esta franja horaria. Esto le ocurre al 50% de la población, pero hay un 25% que esta franja horaria la tiene ligeramente o desplazado hacia adelante o hacia atrás. Es decir, hay gente que, por ejemplo, a las 12 de la noche todavía están con una marcha espectacular, en cambio por la mañana les cuesta más. Es decir, tienen retrasada esta pequeña fase de sueño. Son la gente que se llaman nocturnos, o también les llaman búhos, ¿no? Que son los que de noche van fantástico. Ahora, por la mañana no les preguntes nada, porque seguramente estarán dormidos antes de las 10 de la mañana. Y después está el otro 25%, que son matutinos. Se llaman gente que a las 6 de la mañana están ya como una moto, empiezan a funcionar muy bien, pero a las 9 de la noche no les digas nada porque tienen sueño, ¿no? Estos serían los matutinos. Los matutinos en la sociedad están muy bien vistos, porque siempre llegan puntuales, porque por la mañana rinden mucho. En cambio, los nocturnos lo tienen mal, ¿no? Porque llegan justo, siempre somnolientos y, bueno, están un poco peor vistos. Esto que te cuento es muy importante para los deportistas. ¿Por qué? Porque el rendimiento deportivo está basado en si eres más nocturno o más diurno o de la franja media, por ejemplo, y en otros trabajos, ¿no? Trabajos, por ejemplo, cuerpos de seguridad, enfermeras que trabajan de noche, ¿no? Si tú tienes una enfermera que tiene un trabajo de mucha responsabilidad, por ejemplo, poniendo dosis de medicaciones a las 4 de la madrugada, claro, este cerebro a las 4 de la madrugada está programado para dormir, no para poner dosis importantísimas de medicaciones que a lo mejor determinarán la vida de aquella persona, ¿no? Con lo cual, estas enfermeras se lo pasan muy mal trabajando de noche y han mejorado mucho si saben si son más matutinas o más nocturnas. Con lo cual, ahora se tiene tendencia, y ellas mismas lo piden, de si son más nocturnas, pedir turno de noche. En cambio, cuando es más matutina, se piden turnos por la mañana. Esto también ha sucedido y en esto hemos ayudado porque hemos hecho un trabajo de investigación aquí en Cataluña con los Mossos d'Esquadra, que son la policía local, ¿no? Que son los que nos cuidan y que nos tenemos que tener, bueno, pues mucho respeto por el trabajo que hacen. Pero claro, esta gente trabaja por la noche, ¿no? Claro, si una persona es nocturna y trabaja de noche, le irá bien. Pero si en cambio es diurno, que es de los que se levantan
levantan a las 5 de la mañana y ya están perfectos, claro, imagínate que este pobre que tiene que entrar a trabajar a lo mejor a las 8 de la tarde o a las 9 y tiene que aguantar hasta las 8 de la mañana siguiente, estará fatal, no se la pasará muy mal. Con lo cual es bueno, y hemos hecho este estudio para darles la oportunidad de, mediante un cuestionario anónimo, evidentemente, saber si ellos son más matutinos o más vespertinos, para que así puedan compaginar sus horarios en función de lo que su cuerpo les pide. De acuerdo. Y un poco, si hablamos de mientras dormimos, ¿no? Hay mucha gente que ronca, ¿no? Hay mucha gente que hace ronquidos y que... Hacen muchas cosas cuando bueno, sí. dan patadas, otros hablan, otros chirrían los dientes. La gente hace cosas muy raras cuando duerme, ¿eh? Otros tragan saliva. Vale. Esto es muy típico. Pero, por ejemplo, si hablamos del tema ronquidos, ¿no? ¿Hasta qué punto esto nos perjudica a la hora de descansar? Mucho, mucho, porque el ronquido es un ruido anómalo. No es normal roncar, ¿no? Cuando uno ronca es porque algo no funciona bien. Y lo que no funciona bien es la entrada y salida del aire por nuestra cañería, ¿no? Porque es la nariz, el paladar, el cuello. Esto es una cañería donde el aire entra y sale y llena una botella, que es nuestro pulmón, ¿no? Cuando dormimos, en algunas personas, sobre todo las personas que son obesas, con un cuello corto y ancho, tienen más tendencia a que este cuello se cierre. Y si se cierra este cuello, el aire pasa con más dificultad, con lo cual produce la vibración y un sonido que se llama el ronquido. Este es el primer paso. Es una advertencia, porque cuando uno ronca tiene que pensar, cuidado, porque esto puede progresar. Porque en algún momento de la noche estas personas que roncan, sobre todo que son obesas, con un cuello corto y ancho, estas personas tienen tendencia durante la noche en que este cuello se cierre. Cuando se cierra, esto se llama una apnea, que es un ahogo. Entonces, este ahogo significa que falta oxígeno. Y claro, si esto lo hacemos una vez durante la noche, no pasa nada. Pero si lo hacemos 100, 200 veces durante una noche, esta falta de oxígeno a la larga puede dañar al corazón. Y mucha gente muere de noche con un infarto porque antes ha tenido apneas y empezó teniendo ronquidos. Por esto es tan importante, ¿no? Que cuando uno ronca tiene que saber si hace apneas, y esto lo puede saber la pareja que duerme con él. Es mucho más difícil diagnosticarlo en las personas que viven solas, porque claro, si no hay alguien que les ayude, pero estos pueden sospechar que algo pasa con su sueño, porque el que hace muchas apneas, como el final de una apnea es este autodespertar, esto produce que no descansen bien. Y como si no descansan bien, la consecuencia que hemos hablado antes es que tengan sueño durante el día. Por lo tanto, si una persona ronca o le dicen que ronca o no sabe que ronca, pero durante el día se duerme, por ejemplo, conduciendo o se duerme en ausencia de estímulos que le mantengan alerta. Esta es la frase importante, ¿eh? Porque si tú preguntas a alguien que si tiene sueño durante el día, te dirá, no, yo no tengo sueño porque me muevo tanto, no paro. No, tú para. Y cuando paras, te viene el sueño. Por ejemplo, una mañana, 11 de la mañana, un desayuno, un sábado y un domingo, te pones a leer algo que, aunque te interese, un periódico, un artículo de tu equipo favorito que ha ganado. Entonces, si te quedas medio somnoliento o no terminas la página, es que tienes sueño. Y entonces es cuando hay que ir a los hospitales a que te hagan pues las pruebas del sueño, ¿no? Que son las que realmente sirven para saber si roncamos o no roncamos. Es decir, sería un indicio el ronquido. Correcto, la somnolencia durante el día. Y la somnolencia. Claro, y si además tienes problemas de cardíacos o la tensión alta, todavía con más razón hay que acudir al médico para que te ayude. Y a nivel del estrés, ¿no? Si hablamos un poco del estrés, que actualmente en la sociedad pues es muy alto, ¿no? ¿Cómo afecta este estrés y cómo podríamos bajarlo para poder descansar bien? Lo primero que hay que entender es que todo lo que nos sucede durante el día va a afectarnos al sueño. Cuando digo todo lo que nos sucede, básicamente son las estimulaciones, que le llamamos estrés, pero da igual, le puedes llamar simplemente actividad durante el día, que a veces son positivas o a veces son negativas, porque un estrés positivo también influye en un mal dormir. Por ejemplo, los niños de 3 años, la noche de Reyes, no duermen, y es porque algo va a pasar muy bonito, ¿no?
¿no? Es un estrés positivo. Entonces, en la vida de los humanos también sucede esto, ¿no? Con lo cual, todo lo que pasa durante el día va a influenciar en nuestro sueño. Y tú has preguntado cómo afecta, ¿no?, el sueño. Pues afecta dándonos un sueño de mala calidad o con dificultad para empezar a dormir. O bien nos dormimos rápido, pero al cabo de 4 horas nos despertamos y ya no podemos volver a dormir. Lo que sucede exactamente es esto. Cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial, después viene el sueño profundo, que es donde descansamos físicamente, y después viene el sueño REM, R-E-M, que es donde configuramos la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros intentamos bajar en estos peldaños, pero hemos acumulado estrés durante el día, este estrés se convierte en pequeños estados de ansiedad que no nos dejan profundizar. Y que nos provocan lo que llamamos microdespertares. La gente que está estresada se despierta más veces, no llega al sueño profundo y por esto la consecuencia es que al día siguiente tienen sensación de mal descanso. Algunos pueden dormir las horas adecuadas, Te dicen, no, he dormido 7 horas, pero me levanto peor de que cuando he ido a dormir. Esto les pasa a los roncadores, sobre todo, pero a la gente muy estresada también le puede pasar. Entonces, ¿cómo controlamos el estrés? Bueno, esta es una fórmula muy, que está bien estudiada, es decir, el estrés es necesario para muchos trabajos. Un grado de alerta adecuado es importantísimo. Claro, si tú estás conduciendo todo el día y vas con un grado de alerta medio bajo y medio durmiéndote, muy mal, no tienes que estar activado. Claro, por esto muchas veces conductores profesionales te dicen que tienen que recurrir al café o a los estimulantes donde haya cola, precisamente para mantenerse alerta, ¿no? En este caso lo mejor es dormir bien, ¿no? Porque si encima duermes poco y tienes una actividad sedentaria, aburrida, que no te estimule, el estrés vendrá más. Y el estrés lo tiene que controlar todo el mundo según sus funciones, ¿no? O sea, a alguna gente le irá bien hacer pequeños paros de 1 minuto, hacer unas respiraciones, hacer un poco de meditación. Cada uno ha de buscar cuál es la fórmula más adecuada para controlar su grado de estrés diurno. Y también es verdad que hay gente que no tiene estrés, O sea, que hacen muchas cosas, pero estas actividades no penetran en su cerebro, ¿no? Tienen la capacidad de discernir o diferenciar. Cuánta gente de trabajos de mucha responsabilidad llega a la noche y duerme muy bien, ¿no? Y encima su mujer o su pareja le dice, es claro que es que tú te entra por aquí y te sale por aquí, ¿no? Sí, es verdad, me entra por aquí y sale por allí y soy muy bueno en mi trabajo y es muy duro, ¿no? Pero tengo la capacidad para poder descansar, porque si no nadie podría dormir, ¿no? Imagínate tú, médicos, por ejemplo, que trabajan en una UCI de niños, Tú sabes lo que es ver un niño en una UCI, es durísimo, durísimo, y los médicos que trabajan allí son personas extraordinarias, porque conseguir mantener en actitud positiva este tipo de trabajo se necesita ser muy, muy especial, ¿no? Por lo tanto, cada uno tiene que encontrar un poco lo que le va mejor para controlar este estrés exterior. Claro. Y antes también has hablado un poco de los cronotipos, ¿no? De las personas, ¿no? Los más nocturnos y los más diurnos. ¿Cómo podríamos saber? O sea, porque claro, yo cómo sé qué cronotipo soy. Te cuento. En esto hemos trabajado mucho. Es muy fácil. Tienes que entrar en nuestra página web. Tú entra en Clínica del Sueño Estivill y entonces allí hay un test de unas cuantas preguntas que te dicen al final, con la puntuación de aquel test, si eres más nocturno o más diurno o eres de la franja media. Entonces, con esto tú puedes saber si haces deporte, cuánto te va mejor. Mira, hicimos un trabajo muy bonito. En la fundación tenemos la Fundación Estivill Sueño, que también invitamos que entréis, buscáis Fundación Estivill Sueño y allí veréis que hemos trabajado mucho y seguimos trabajando con deportistas de élite, ¿no? Claro, un deportista de élite, pues según su cronotipo, depende de si va a rendir mejor o peor en función de la hora que le hagan. Por ejemplo, si corre, no es lo mismo que le hagan correr a las 8 de la mañana que uno que tenga que hacer una carrera rápida, que el mejor momento es a las 4 o 5 de la tarde, ¿no?
¿no? En cambio, si uno hace una carrera de resistencia, que es, por ejemplo, la bici o simplemente un maratón, siempre es por la mañana. Fíjate que las carreras empiezan por la mañana. En cambio, los 100 metros lisos en las Olimpiadas son por la tarde, ¿no? Ya se intenta saber en qué momento del día tienes que hacer el ejercicio en función de tu cronotipo. Te decía que nosotros hemos estudiado muy bien esto, ¿no? Y un trabajo muy interesante fue con la escuela de tenis de un club de Barcelona muy conocido, que es el Club de Tenis Barcino. Tiene una escuela magnífica, de allí salió Sergi Bruguera, por ejemplo. Esta escuela lo que hicieron es estudiar todos los niños que tenían de 14, 15, 16 y 17 años, cómo eran, si matutinos o vespertinos. Entonces definimos pues que por ejemplo, el número 1 era nocturno, el número 2 porque lo que hacen es, en función de los resultados, tener el número 1, el número 2, 3, 4, y cuando juegan contra otro equipo, nuevamente hacen asociaciones, ¿no? El 1 va a jugar con el 3, el 2 con el 6, los entrenadores pues juegan con esto, ¿no? Entonces, aparte de jugar con esta situación que ellos lo hacían hasta aquel momento solo por la parte técnica, es decir, si era mejor o peor, ahora se hace ya mucho, o nosotros, gracias a lo que nosotros hicimos, era agruparlos por cronotipos. Por ejemplo, si nosotros teníamos al número 1 que era muy nocturno, y en cambio el número 2 era diurno, jugaba el número 2 como número 1 del equipo, es decir, rendía mucho mejor el número 2 por la mañana que no el número 1, que era nocturno, si lo hacíamos jugar por la mañana, ¿no? Así obtuvieron muy buenos resultados. Y volviendo también un poco al tema de descansar durante la noche, la gente que no consigue descansar por lo que sea, luego mucha gente se echa la siesta, o aquí es bastante habitual, ¿no? Sí. ¿La siesta realmente funciona o es un parche? Funciona, es un invento. Sí, no, me refiero más que nada porque, claro, en este país es algo como muy, ¿no? Muy inculcado, ¿no? Te cuento. Sabemos cosas concretas de la siesta y es lo siguiente. Este pequeño grupo de células, que es nuestro reloj biológico, que está programado para hacernos dormir de noche, después de dormir las 8 horas, tiene también la posibilidad, por este reloj biológico, de 8 horas después de levantarnos, 8 horas después, nos da la necesidad a nuestro cerebro que tiene que dormir. Es decir, la siesta es una necesidad del cuerpo, pero como complemento de las 8 horas nocturnas, no como sustituto del sueño nocturno. Entonces, esta siesta ha de ser corta en duración. Básicamente lo que dura el primer sueño superficial, que es aproximadamente unos 20 minutos. Si dormimos más, entonces caemos en un sueño más profundo y es cuando nos levantamos con la sensación de que la siesta no ha servido para nada. Con lo cual la siesta es buena, es reparadora, pero siempre como complemento del buen sueño nocturno. Muy bien. Y a nivel de... Por ejemplo, si yo no duermo bien durante la semana, ¿no? O duermo pocas horas, hay mucha gente que luego el fin de semana intenta recuperar estas horas. Esto también es algo que, ¿no? Marc, este concepto muy mal, muy mal. No, por eso digo que... Muy mal. Buena pregunta por esto. Sí, porque todavía mucha gente lo hace. Hombre, y dice, yo de lunes a jueves o viernes duermo 5 horas y luego ya lo recupero. Pues esto es mentira, ¿no? Porque el sueño, tal como te he dicho, es un taller que sirve para reparar lo que hemos gastado hoy y tenerlo a punto para mañana. No es un taller que trabaje hoy para dentro de 4 días. Es lo mismo que la comida. Tú no dices, no, mira, yo lo que hago es los lunes solo desayuno. Desayuno muy fuerte, eso sí, muy fuerte el lunes, pero después ya no como nada hasta el sábado y allí recuperaré. ¿Alguien dice esto? Claro, porque es estúpido, es hambre, ¿no? Sí. Claro, tú comes hoy para no tener hambre mañana. Por lo tanto, es así como o en las próximas horas, ¿no? El sueño es lo mismo, no se recupera, se pierde como el tiempo. Tú puedes estar, por ejemplo, el lunes durmiendo 6 horas y el martes seguramente estarás bastante bien. Lo que pasa es que si el martes vuelves a dormir 6 horas, se acumularán estas horas. Y llega el jueves que has perdido no solamente 1 hora o 2, no, la suma de todos los días que no has dormido. Con lo cual, por esto llegamos el viernes hechos polvo y la gente... Qué bien que llega el sábado, pero entonces cuando intentan dormir el sábado, solo duermen un 15-20% más. O sea, no pueden recuperar todo lo que no han dormido. No son capaces de dormir 18 horas el sábado. En cambio, han perdido 18 horas durante la semana.
Claro. Y en este sentido, también hay mucha gente que utiliza, bueno, suplementos de melatonina, ¿no? Ujú. ¿Qué piensas un poco sobre esto? Es decir, primero deberíamos revisar, ¿no?, la higiene del sueño, que es lo que comentabas Primero de antes. todo, hemos de saber la causa que provoca el mal dormir. Ujú, Tal como ya hemos comentado, hay más de 40 causas que provocan mal dormir. ujú, Una de ellas es la que ya hemos hablado, que es el estrés durante el día, la actividad. Es una causa más de diaria, dijéramos, ujú, o de conducta, ¿no? No es una enfermedad. En cambio, hay otras enfermedades que provocan mal dormir. El estrés intenso, me refiero a la ansiedad, a los casos psiquiátricos, a las enfermedades neurológicas, al consumo de drogas, por ejemplo, cocaína o exceso de cafeína, o problemas de tiroides, problemas de articulaciones, dolor. Todo esto son causas de mal dormir, ¿no? Entonces, lo más importante es saber cuál es la causa del mal dormir, ujú. porque así sabremos si estas suplementos o cosas que se toman para dormir son adecuadas o inadecuadas. Por ejemplo, la melatonina está muy de moda porque es una sustancia que puede ir bien en algunos casos, pero no en todos. Si tú, por ejemplo, si tú trabajas como un loco durante el día, encima tienes niños, llegas a la noche, duermes 5 horas, por más melatonina que te tomes, no dormirás bien, ¿no? Lo que hay que hacer es llevar a los niños con la abuela, estar con tu mujer a las 7 de la tarde, ver Ya, una ya. película, estar tranquilos y todo miras muy bien. Lo que pasa es que entonces, claro, la melatonina no es ni buena ni mala, sino que está bien empleada o mal empleada, ¿no? Ahora se ha puesto de moda, ¿no? Como dices muy bien, toda esta clase de suplementos, triptófano, magnesio. Ujú. Bueno, si tú comes bien, si tienes una alimentación sana, completa con todo, haces deporte, te toca la luz del sol, no hará falta tantos suplementos y te ahorrarás mucho dinero que después lo puedes emplear con tu familia. Muy bien. Y a nivel de problemas comunes que te encuentras, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que se despierta a las 3 de la madrugada, ¿no? ¿Esto por qué Ujú. ocurre? ¿Por qué suele ocurrir? Bueno, también hay una causa para esto, ¿no? Siempre hay una causa que provoca el Ujú, mal dormir. Esto se llama un despertar precoz. La gente muy estresada, más joven, lo que les cuesta más es desconectar al principio de la noche. Pero la gente ya más mayor, un poco es como si la vida les pasara un poco factura, ¿no? De todas estas situaciones de tensión, estrés, son los que a partir de las 4, 3, 4 de la madrugada se despiertan y no pueden dormir más. Normalmente estas personas también tienen otros síntomas que son precisamente por este acúmulo de vida, ¿no? Acúmulo de cosas que le han pasado y están como un poco más tristes, un poco más sensibles delante de las emociones. No son depresiones, pero sí que es un estado anímico un poco más decaído, ¿no? Están a veces un poco irritables, un poco desanimados y claro, aquí lo que hay que tratar es la causa, ¿no? Que sería esta situación externa. A veces necesitamos medicación para este tipo de problemas, a veces con lo que llamamos ayudas más psicológicas se puede mejorar. Cada caso tiene que estudiarse y tiene una solución para cada caso. ujú. Y por ejemplo, hay mucha gente que se levanta, bueno, ya de más mayor, a hacer pipí, ¿no?, por la noche y luego, claro, no vuelve a conciliar el sueño. Esto. Este es el otro problema, y no solamente en los hombres, que es lo que básicamente les pasa por el tema de la próstata, ¿no? Las mujeres también, por el solo hecho de los cambios hormonales, también porque al hacerse mayor, pues todos los tejidos tienen menos resistencia, ¿no? Y también se pueden levantar a hacer pipí a medianoche, ¿no? Todo, claro, esto interrumpe el sueño. Lo que es verdad es que una persona, cuando somos adultos mayores, necesitamos menos horas de sueño. Y Ujú, entonces es muy importante entender que a lo mejor con 5 o 6 horas es suficiente para una persona mayor. ujú, Mayor me refiero a partir de los 65 o 70 años. Con 6 horas tenemos suficiente. Hay algunos que duermen más y está bien, esto no pasa nada. Pero si los que duermen 6, no hace falta que tomen medicamentos, porque con 6 y algunas 2 o 3 pequeñas siestas durante el día, que esto es básico en la gente mayor, pueden completar un día magnífico, porque la siesta no saca el sueño de la noche, sino que es un complemento. Por lo tanto, esta gente mayor que duerme menos, pues también está bien, no hace falta que tomen pastillas. ujú.
Y cuando hablas de estas microsiestas, normalmente se dan, ¿no? En algunos... 15, 20 minutos antes de cenar, antes de comer, después de comer. Es típico ver al abuelo, ¿no? Que está en el sillón, que está con los ojos medio cerrados y tú le dices, abuelo, que ya duermes, ¿no? Y él te dice, no, si lo oigo todo, ¿no? Claro. Y es verdad, porque tienen un sueño más superficial, están atentos, no están despiertos, pero tampoco están profundamente dormidos. Claro. Pero para ellos es reparador. Este sueño, no hay que molestarlos, ¿eh? Y no quiere decir que han dormido mal durante la noche. No quiere decir nada, es un complemento de su sueño nocturno. Muy bien. También me gustaría preguntarte un poco a nivel de la alimentación, ¿no? ¿Cómo afecta el tipo de alimentación en el descanso? Sí, esto también sabemos cosas, es decir, hay alimentos más estimulantes y alimentos más sedantes, ¿no? Volvamos a lo que hemos empezado, ¿no? Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un pobre o como un lacayo, ¿no? Claro, una cena a base de un trozo de queso y una sopa o una ensalada es una magnífica cena para poder descansar, porque así no llenamos el estómago, la digestión es rápida y podemos perfectamente dormir las horas que nos toca en función de nuestra edad. Claro, todo el mundo sabe que si por la noche tenemos una cena copiosa, una cena que implique, alimentos que después nos hagan beber agua o cualquier otro tipo de bebida, vamos a dormir peor, seguro. Y lo malo que tenemos es que las costumbres sociales no nos ayudan nada, ¿no? Porque la gente lo hace todo al revés. Es decir, ayer visitaba a una persona que me decía, no, yo con mi madre tengo un negocio y nos va muy bien, pero claro, no duermo porque llego a la noche muy cansada y no duermo. Y al preguntarle qué tipo de alimentación hacía, dice, no, mire, yo por la mañana tomamos un café, después picamos algo allí de pie en el trabajo y por eso sí, ya no comemos más y a la noche, a las 7, 8 de la tarde, allí sí que nos hacemos una cena copiosa y duermo mal. Duerme mal, pobre, porque claro, la cena era como, algo fuera de lo normal, ¿no? Porque encima, pues también si tienes este tipo de cenas, tomas un poco de alcohol, que puede ser normal, pero el alcohol no ayuda a dormir bien, porque te entra rápido en sueño, si te duermes rápido, si te has pasado con el alcohol, pero en cambio te despierta muy pronto. Por esto los alimentos más fuertes o más potentes, más energéticos, son buenos por la mañana, en cambio por la noche tiene que ser algo muy frugal. Las sopas por la noche son ideales, las ensaladas son ideales, y un derivado lácteo, un trozo de queso, es magnífico. También me gustaría preguntarte un poco a nivel de cómo tiene que ser nuestra habitación, ¿no? El entorno que sería el ideal para poder descansar bien. Temperatura, no sé, correcto. Un poco... Cada situación tiene su entorno ideal, ¿no? Fíjate aquí, ¿no? ¿Cómo has hecho tú este estudio, ¿no? Que hay unas paredes de color amarillo, hay una luz de color negra, hay tú tienes una cosa adecuada para que salga un buen producto. Con el sueño pasa igual, hemos de tener un entorno adecuado para que salga un buen producto, que es el sueño, ¿no? La cama, sobre todo, muy importante, muy importante. La cama tiene que ser buena, de buena calidad. No hay que, y esto hemos de explicarlo muy claramente, que no hay que tener ningún miedo a comprar un colchón caro, porque los colchones caros normalmente están construidos con mejores materiales, más transpirables, lógicamente, si es más caro es porque es más bueno en cuanto a calidad. Y tú fíjate, si pagamos, por ejemplo, 3.000 euros por un colchón, que la gente te diría, ¿cómo pagar 3.000 euros por un colchón? Claro, pero es que es la superficie donde pasas más horas de tu vida, ¿eh? Y te sale por día a 20 céntimos. Claro, tú por 20 céntimos no dormirás bien. Cuando eres capaz de gastarte cada día en un café o en un cortado cuando vas al bar 1,50 €, es ilógico, ¿no? Por lo tanto, gastar dinero en los colchones, sobre todo en buenas marcas que te garanticen precisamente este descanso. Otro punto importantísimo es el ruido. El cerebro necesita silencio total para dormir, silencio total. Y aunque algunas veces, porque el oído es muy selectivo, ¿no?
incluso usando tapones, si no puedes, si tú vives encima o en una calle donde pasan los coches y no puedes dormir y tienes que dormir con tapones, la gente se acostumbra y no es muy adecuado porque, por ejemplo, imagínate, tú eres papá y tienes un niño o una mamá y te dice, no quiero ponerme tapones que no iré a mi hijo si me reclama por la noche. Y esto no es cierto porque los tapones filtran básicamente los ruidos más... Dijéramos, el cerebro es como intuitivamente selectivo con los ruidos que más le importan. Por ejemplo, una mamá puede dormir, una mamá con un bebé recién nacido, puede dormir en una noche de truenos impresionantes y la mamá no se despierta. En cambio, en el mínimo sonido del niño, la mamá se despierta. Pero algo más común incluso, el papá no se despierta y la mamá se despierta. Y le dice, ¿qué no has oído al niño? Y el papá, no. Sí. Y es porque el oído es selectivo. Por lo tanto, ruido a 0, si puede ser, y después luz 0. No tiene que ver nada de luz. El cerebro necesita oscuridad total para poder dormir, para dejar que la melatonina, esta sustancia, actúe adecuadamente. Si no podemos utilizar un antifaz, si no podemos conseguir esa oscuridad. Claro, esto es hay que adaptarse, ¿no? Y por ejemplo, yo que, bueno, como millones de personas, ¿no? Cuando me casé, pues tuve que alquilar un piso, no tenía dinero, estaba terminando la carrera y vivía en un principal, ¿no? Que daba a la calle, ¿no? Claro, allí a las 5 de la mañana empezaban los coches arriba y abajo, después a la noche también. Yo dormía con tapones y antifaz. Y bueno, me acostumbré y sigo durmiendo con tapones y antifaz, aunque ahora ya tengo una casa donde no hay ruido y puedo estar sin luz, pero da igual, es una buena rutina. Y también te quería preguntar un poco a la temperatura, porque ahora, por ejemplo, en invierno tendemos a poner mucho la calefacción, ¿no? La temperatura también es importante porque el cuerpo... Fíjate que la temperatura tiene mucho que ver también con la temperatura interna de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno tenemos una temperatura, no muy diferente, pero sí, hay gente más friolera y gente que nunca tiene frío, ¿no? Ahora mismo tú estás con mangas cortas, yo tengo los dedos fríos, y tengo un jersey y una camisa. Entonces esto es genética, ¿no? Entonces, claro, por la noche tienes que tener un poco la temperatura que te vaya bien a ti para poder descansar. El frío extremo es muy malo. Por ejemplo, hemos estudiado uno de los trabajos que en nuestra web explicamos, allí en la clínica, en la Fundación Estivil Sueño, es el sueño de un alpinista que subió al Everest. Entonces veíamos que a medida que iba subiendo, que iba bajando la temperatura, cada vez dormía peor. En cambio, hemos estudiado también en personas que han hecho el Dakar y allí con la temperatura del desierto duermen fatal, ¿no? O sea, los dos extremos son bajos. Hay que buscar una temperatura que en función de cada uno sea entre los 20, 22, 23, 24 grados, pero va a pasar algo, ¿no? Que si duermes en pareja, seguro que uno es friolero y el otro, y entonces ya aquí está el lío, porque la sábana, que no sé qué, bueno, hay que pactar. Hay que llegar a un acuerdo. Hay que pactar. Y también el hecho de dormir en pareja, ¿no? ¿Esto condiciona el sueño o es algo que podemos hacer y no pasa nada? No, cuando dormimos nos movemos, hacemos cosas durmiendo, ¿no? Roncamos, tragamos saliva, hacemos esto, hablamos, decimos palabras, claro, todo esto influye en el sueño de al lado, ¿no? Claro, si el del lado tiene un sueño quizá un poco más sensible, evidentemente pues no va a dormir, ¿no? Y va a ser entonces un lío, va a ser una pelea, ¿no? Los ronquidos, por ejemplo, es un terrible castigo para la persona que está al lado, es horrible. Porque hay algunos que ya se acostumbran, pero muy pocos se acostumbran a tener un ruido al lado tan fuerte como puede ser un ronquido, o simplemente las patadas, o si estás resfriado, puedes tener estornudas o tienes tos, y claro, el pobre de al lado no... Claro, ¿qué es lo ideal, lo óptimo? Que no todo el mundo puede hacer, porque implica también dinero, ¿no? Que es tener 2 habitaciones y cada uno dormir en una habitación separada. Esto es correcto en cuanto a lo que es básicamente la fisiología del sueño, es decir, el sueño en calidad. Si tomamos el dormir como un acto romántico de la pareja, de la persona que quieres, sí que es cierto que es muy agradable dormir abrazado, ¿no? Pero si te fijas, duermes abrazado media hora, después ya cada uno a su lado, ¿no? Claro. Estás toda la noche 8 horas abrazado porque la otra te dice fuera de aquí que no me dejas dormir o que me das calor, por ejemplo, ¿no? O que me das patadas.
Por lo tanto, cada uno tiene que manejar estas situaciones, pero tiene que saber lo que es adecuado. Esto es lo importante. Y me gustaría preguntarte también, cuando vamos a dormir, si es recomendable hacer una ducha, por ejemplo, de agua caliente. He oído, ¿no?, que podría ser bueno para bajar un poco, ¿no? Todas las rutinas que haces antes de dormir pueden ser adecuadas si consiguen que desconectes. La ducha en sí mismo no implica nada, pero es mucho mejor una bañera, un baño, que una ducha. Y tú dirás, ¿y por qué? Bueno, pues porque la ducha es algo rápido, que te metes y sales, ¿sí? Ya sea fría o caliente, da igual. En cambio, si te tienes que bañar, tienes que esperar a llenar la bañera. Y claro, una vez la has llenado, no estarás un minuto allí, sino que al menos estarás un poco relajándote. Lo que ayuda a dormir es desconectar. Por lo tanto, da igual que sea una ducha de agua caliente, de agua fría, agua templada. Si es una ducha rápida, no te va a ayudar a dormir, sea de cual sea la temperatura del agua. Claro, o sea, es más importante el hecho de poder desconectar que no tanto. Muy bien. Y me gustaría, pues bueno, ya para cerrar un poco, ¿qué mensaje te gustaría dar para, bueno, como para recalcar la importancia que tiene el sueño, ¿no? Bueno, la verdad es que estoy muy agradecido a estas entrevistas, sobre todo al trabajo que hacéis para comunicar, ¿no? Porque explicar lo que la ciencia nos enseña, y sobre todo cuando esta ciencia va encaminada al bienestar de las personas, esto es muy gratificante. Tengo mucha suerte de tener una profesión donde el trabajo que hago sirve para los demás, en el sentido de que, cuando digo para los demás, me refiero a todo el mundo, ¿no? Claro, yo si fuera médico especialista de una especialidad concreta, para aquella alteración o patología serviría, pero no para todo el mundo, ¿no? Claro, yo puedo decir con mucho orgullo que yo puedo tratar a todo el mundo. Niños, adolescentes, adultos mayores, todo, hasta perros y gatos, casi, si hace falta. Muy bien, Eduard, pues ha sido un placer. Creo que hemos aprendido mucho sobre sueños, rutinas, ¿no? También, que al final es lo importante. Es lo más importante. De acuerdo. Muy bien, pues Marc, encantado de estar con vosotros y hasta la próxima, cuando queráis. Un placer. Que vaya muy bien.